Muchas gracias a las personas que están en la llamada de Zoom y a quienes nos acompañan por YouTube. Hoy vamos a hablar sobre la visión sabia, primer factor del noble octuple sendero. Esta es la segunda parte del factor de visión sabia. En la meditación de hoy vamos a practicar la bondad y la compasión hacia alguna parte del cuerpo que sienta estrés o dolor. Y vamos a tomar como ejemplo ir relajando el área de la cabeza por partes. Pues esa es tal vez la parte de nosotras que más se carga con el ajoro y la prisa del día a día. Si en cualquier momento tu mente necesita otro punto para descansar en la realidad presente, puedes utilizar la respiración, los sonidos de ambiente, el espacio entre los sonidos o alguna otra parte del cuerpo o cualquier ancla que funcione para ti. Comenzamos entonces. Una invitación a tomar varias respiraciones profundas como una transición del ruido al silencio. Y una invitación a encontrar la postura que funcione para ti, que te permita mantenerte alerta y cómoda al mismo tiempo. Estructura en el cuerpo, ternura en el interior. Si funciona para ti, puedes cerrar los ojos. Ahora una invitación a traer a tu mente a una persona que quieres mucho y a quien quieras enviarle bondad, que sea una persona fácil de querer. Y puedes decirle en tu mente este deseo de bondad, que seas feliz, que tengas salud, que estés protegida, que tengas paz, que seas feliz, que tengas salud, que estés protegida, que tengas paz. ¿En qué parte del cuerpo sientes esa bondad? Observa si puedes identificar dónde se genera, dónde nace.
y una invitación a llevar esa bondad al área de la cabeza, respirando en el área de la cabeza con bondad. Y ahora una invitación a llevar bondad al cuero cabelludo, desde la frente hasta la parte de atrás de la cabeza, todo el cuero cabelludo, exhalando estrés, llevando bondad a la piel en la frente y exhalando estrés, llevando bondad al hueso en la frente, exhalando estrés, llevando bondad a los párpados, exhalando estrés,
a la bola de los ojos y exhalando estrés. A la parte de atrás de los ojos y exhalando estrés. A la parte de abajo de los ojos, los pómulos, las mejillas, sintiendo cómo el aire entra por la nariz, sale por la nariz, llevando una atención bondadosa al área de las orejas, la parte de arriba de las orejas, la parte de abajo de las orejas, la parte de atrás de las orejas.
enviando bondad a la quijada superior, la quijada inferior, el cielo de la boca, la parte de abajo de la boca, enviando una atención bondadosa al área de la lengua y a los dientes, dejando ir el estrés.
Y ahora poco a poco, llevando una atención bondadosa a la parte de atrás de la cabeza, el cuero cabelludo, el cerebro, llevando bondad al cerebro, dejando ir el estrés, llevando bondad al área de la nuca, dejando ir el estrés. A la base del cuello, y ahora poco a poco bajando a lo largo de la columna vertebral, vértebra por vértebra, llevando bondad, exhalando estrés.
llevando bondad a toda el área de la espalda, dejando ir el estrés. Y ahora en la parte de enfrente del cuerpo, enviando bondad al área del cuello, y la garganta, sintiendo cómo el aire pasa por la garganta, llevando una atención bondadosa al área de los hombros, la clavícula,
llevando bondad al área del pecho, el esternón, suavizando el área del corazón, sintiendo la respiración en el área del pecho, inhalación, exhalación. Generando bondad hacia todo el cuerpo.
Ahora una invitación a abrir el corazón y dejar salir su verdadera naturaleza de bondad. Esta es una invitación. Lo que habita en el corazón es bondad. Abriendo la parte de enfrente del corazón, enviando bondad a todos los seres en esa dirección. No hay que hacer ningún esfuerzo, simplemente dejar salir esa luz que ya está ahí. Abriendo la parte derecha del corazón, enviando bondad a todos los seres en esa dirección. Abriendo la parte de atrás del corazón, enviando bondad a todos los seres en esa dirección. Abriendo el lado izquierdo del corazón, enviando bondad a todos los seres en esa dirección. Abriendo la parte de abajo del corazón, enviando bondad a todos los seres en esa dirección. Seres que viven en la tierra, debajo de la tierra y en el mar.
abriendo la parte de arriba del corazón, enviando bondad a todos los seres en esa dirección. Seres que viven en las montañas, en los árboles, que surcan el cielo. Permitiendo que el corazón envíe bondad en todas direcciones. Y en los últimos momentos de esta meditación, enviando agradecimiento por la oportunidad de practicar. Muchas gracias por su práctica. Puede estirarse, bostezar, lo que necesite hacer. Bien. Como ven en esta vuelta del noble octuple sendero, la segunda que hacemos, la primera fue más bien centrada en la ecología, la naturaleza, aliviar el sufrimiento de la naturaleza, de la relación humana-naturaleza. Y en esta ronda, el enfoque es más bien la bondad. Lo que subyace al noble octuple sendero en esta segunda ronda, ya un poco más enraizado en la tradición Theravada del budismo, es el punto de vista, la perspectiva de la bondad. La práctica de meta está ahí, subyace. Eh, Hay varios maestros que enseñan, entre ellos el venerable Bhikkhu Analayo y también Gil Fronsdal, el autor del libro que estamos estudiando, que no están separadas estas dos prácticas. Realmente, si prestamos atención sin la perspectiva de bondad, la práctica se puede volver árida y a veces seca. eh, y si lo que estamos mirando es sufrimiento intenso, es posible que la atención sola no nos ayude tanto.
Pero si le damos ese trasfondo de bondad, que la bondad sostenga la práctica de atención, hay mucho que podemos liberar, mucho sufrimiento que podemos liberar de nuestro propio ser. Eh, Así que por eso esta parte de visión sabia, hay mucha práctica de meta o bondad, llevando bondad al cuerpo. Al llevar bondad a una parte del cuerpo, necesariamente vamos a prestar atención a esa parte del cuerpo. Y hay una intención de liberar el estrés, de liberar el sufrimiento del cuerpo. Eh, y como parte de la charla, les quiero contar eh, por qué en la visión sabia o este factor, primer factor del noble octuple sendero, la bondad o meta, es tan importante. Hace un tiempo conocí a una joven que tenía gran sufrimiento emocional porque no se sentía segura rodeada de seres humanos. Le costaba mucho trabajo confiar. Tanto así era que cuando conocía a personas nuevas o a un grupo nuevo, sus primeros pensamientos eran de duda y se preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que esa nueva persona o grupo en su vida la echara a un lado o recibiera algún tipo de rechazo. Aunque esta joven no lo sabía, su perspectiva y su proyección de vida estaban basadas en el miedo y la duda. Cuando buscaba profundamente en sí misma el origen de su sufrimiento presente, recordaba que había sufrido bullying en la escuela superior, en la escuela cuando era niña, acoso escolar. Y esa experiencia había dejado una profunda huella de dolor y desconfianza. El acoso escolar moldeó su carácter y al llegar a la vida adulta vivía con miedo hacia los demás. No sabía poner límites saludables porque no era algo que le habían enseñado. No sabía enfrentar el acoso. No sabía cómo relacionarse con los demás. Cada interacción que terminaba en miedo la alejaba más y más del resto de la gente y estaba muy sola. Esta persona sufría en silencio. Se daba cuenta de que otras personas no tenían esa misma experiencia, que vivían sus vidas desde la confianza, la alegría y la colaboración. Finalmente, con la ayuda correcta, aquella joven pudo entrar en contacto con la parte de sí misma que había sido la niña acosada en la escuela. Esa parte se había quedado congelada en el tiempo y esperaba que las demás personas la trataran mal. Esa parte que había sido solitaria, que estaba aislada. Como adulta, con la ayuda correcta, logró desarrollar compasión hacia la niña que todavía vivía en ella, arrinconada en una esquina y llena de tristeza. Y le dejó saber a la niña, estoy aquí y puedo verte, te veo, a la vez que le enviaba compasión y bondad a esa parte dentro de sí misma. Hacía el ejercicio de poner una mano en el corazón y le enviaba compasión y bondad a la niña en ella. Esa parte estaba viva y todavía influía mucho en su vida adulta. El proceso tomó un tiempo, pero la joven vio como esa parte de sí misma salía de un entorno oscuro y solitario y dejaba de sentir dolor para integrarse poco a poco, primero a la naturaleza y eventualmente a relacionarse con los demás desde la sanación. Gracias al acompañamiento que recibió, a la ayuda correcta, a la bondad y la compasión, esa parte de ella misma se pudo descongelar. Y entonces la joven adulta se dio cuenta de que ella podía escoger el punto de vista desde el cual viviría el resto de su vida. Una vez se dio cuenta del origen de su sufrimiento, una vez pudo ver con claridad de dónde procedía el hecho de que viviera con miedo y dolor, entonces tuvo la oportunidad de escoger no vivir desde el miedo y el dolor. Claro, no hubo una experiencia de aversión hacia el miedo y el dolor, hubo mucha comprensión de cuál era el origen y enviándole compasión a esa parte que cargaba, que tenía, llevaba la carga de ese miedo y ese dolor. El proceso no significó ignorar que el acoso escolar es un problema, pero implicó entender las causas del acoso escolar y comprender que las personas que la habían acosado también sufrían.
El proceso implicó desamarrarse y soltar ese dolor. Lo tenían, ¿verdad?, enredado en su sentido del ser, en su corazón, que fue un dolor causado por esa situación. Esas condiciones crearon esos resultados, y tomó la decisión de sanar sin esperar a que otra persona le pidiera perdón, sin esperar a que otra persona reparara el daño o cambiara. Ella misma reparó el daño que había recibido con su propia bondad y compasión. Ella misma reparó el daño que había recibido con su propia bondad y compasión, lo cual resultó en su propia autonomía y empoderamiento emocional. En el caso de esta joven, escogió vivir su vida desde la perspectiva de la bondad. Hizo una lista de las personas que la habían ayudado a lo largo de su vida y se dio cuenta de que habían sido más las personas buenas que las personas hirientes. Logró ver que cada persona tiene algo bueno, incluso las personas que causan daño porque recibieron daño. Así que decidió apostar por la bondad de la gente y a vivir una vida basada en ese concepto. Darse bondad a ella misma en forma de ver su vida actual y el resto de su vida desde la bondad. Decidió actuar con bondad en su forma de pensar e intencionar, bondad en su manera de hablar, no de forma falsa, no era esta bondad construida como actuación, sino de manera honesta, una bondad que se pudiera decir la verdad, esto es lo que verdaderamente pasa, pero a la misma vez escoger responder desde un punto de vista de bondad, obviamente sin dejar de protegerse, ya con más sabiduría, estableciendo límites saludables cuando era necesario. Y eso es posible hacerlo sin odio y aversión. Con bondad hacia mí yo me puedo proteger yo. No tengo que, ¿verdad?, odiar a otra persona. Me puedo proteger yo. Esta persona escogió su bondad en su forma de actuar hacia los demás y bondad en su modo de vida. Se dio cuenta de que la bondad, cuando era una bondad honesta, era un escudo, una protección permeable que dejaba entrar a las personas buenas y la cuidaba de las personas que no tenían buenas intenciones. Se dio cuenta de que la bondad era sanadora, que podía cultivar una buena voluntad hacia las personas que habían sido hirientes con ella, sin necesariamente entrar en contacto con estas personas, y que eso significaba que poco a poco estaba siendo libre del daño que le habían causado. La bondad le había dado confianza en sí misma, esperanza en los demás y libertad del pasado. Cultivar bondad le dio confianza en sí misma, en su propia bondad y capacidad de sabiduría. Le dio esperanza en los demás y libertad del pasado. Esa era su nueva manera de ver la vida y era la nueva perspectiva desde la cual escogió vivir su vida. Esta historia nos muestra una de las características del primer factor del noble octuple sendero, la visión sabia, una perspectiva sabia. Aunque la joven de esta historia tenía una perspectiva de dolor por las vivencias pasadas, encontró una puerta de salida a ese sufrimiento al ver que otras cosas también eran ciertas. La bondad era cierta, la solidaridad, la compasión, todo eso también era verdad. A través de la bondad, solidaridad y compasión que recibí de otras personas, pudo constatar: esto también existe en mi vida, esto también lo puedo escoger verlo, puedo escoger caminar hacia eso y vivir desde ahí. Otro aspecto del primer factor de visión sabia es que la joven encontró la causa del sufrimiento dentro de ella misma, cómo su mente había encapsulado lo que le había ocurrido. La salida del sufrimiento estaba en poder desenredar ese dolor. Y fíjense que esto no implica culpar a la joven por lo que pasó, eso no es. Se trata de reconocer que hay partes de nosotras mismas que en su función de proteger encapsulan experiencias, encapsulan el miedo, el dolor sin querer, y a veces estamos atrapadas ahí. ¿Cuál fue la puerta de salida para ella? La compasión. La compasión es la bondad que mira el sufrimiento y se compadece de ese sufrimiento y desea que ese sufrimiento se libere, que la persona sea libre de ese sufrimiento.
La mirada compasiva al dolor es el principio del fin del sufrimiento. La mirada compasiva al dolor es el principio del fin del sufrimiento. Se empieza a derretir, se empieza a desenredar. Una vez esta joven pudo desarrollar compasión por esa niña interior, esa parte de su pasado empezó a descongelarse y pudo comenzar a salir de esa oscuridad, envolver a esa parte que está congelada en el tiempo en compasión. Es como ponerle un poco de calor a un pedazo de hielo. Igualmente, la visión sabia le permitió tomar una decisión de cómo quería vivir su vida, qué perspectiva de vida iba a escoger. Escogió no perpetuar el dolor que recibió, ni en ella misma, ni pasándole ese dolor a otras personas. O sea, se convirtió en una agente de alquimia, ¿no? Decir, voy a coger esto que fue doloroso y lo voy a convertir en algo que sea bondadoso y bueno. Escogió otro punto de partida para continuar, que fue la bondad. Tenemos esa capacidad. Y en esta historia vemos las 4 nobles verdades en acción. Hubo sufrimiento con el acoso, hubo un origen de ese sufrimiento, la minimización y la burla que causaron miedo y dolor. Hubo un fin para ese sufrimiento, que fue, y esta es la cuarta noble verdad, escoger ver la situación desde una perspectiva sabia de bondad, una perspectiva sabia de bondad y compasión hacia sí misma, hacia ella misma. Asumió responsabilidad por su vida y desarrolló los factores del noble octuple sendero desde la bondad. Voy a escoger intencionar con bondad, tener una narrativa de bondad, actuar con bondad, tener un modo de vida desde la bondad. Esta semana la invitación a practicar del libro Pasos hacia la Liberación de Gil Fronsdal es la siguiente. Son varias preguntas. Voy a ponerlas en el chat para las personas que están en la llamada de Zoom. Las personas que vean el video en YouTube tal vez puedan ir dando pausa eh, para ir escuchando cada pregunta. Vamos a ver. Ahí está. Bien. La invitación es a dedicar esta semana a reconocer las principales opiniones, orientaciones o creencias o sesgos desde los cuales vives. ¿Qué opiniones, qué orientación, qué perspectiva, hacia dónde se está dirigiendo la brújula en tu vida? ¿Desde dónde partes para tener una perspectiva de vida? ¿Qué papel, dice también aquí, será útil que consideres qué puntos de vista profundos y posiblemente inadvertidos subyacen bajo los puntos de vista más obvios? ¿Qué papel tienen los puntos de vista en tu vida? ¿Cuál es tu relación con esos puntos de vista? En otras palabras, creo que esto es una otra forma de decir en qué estás creyendo, que eso tiene de alguna forma dirige tu forma de ver el mundo y de ahí lo demás. Desde dónde miras, cómo respondes, etcétera. ¿Cuál es tu relación con esos puntos de vista? ¿Cuáles de tus puntos de vista no son beneficiosos para ti? Cosas que son parte de la narrativa de mucha gente debido al sistema económico que vivimos. No soy suficiente, no soy suficiente y póngale ahí el predicado, no soy suficientemente bonita, no soy suficientemente delgada, no trabajo lo suficiente, etcétera. Todos esos condicionamientos sociales, culturales, que influyen en cómo nos vemos a nosotras mismas o a los demás, o desde dónde estamos partiendo. ¿Cuáles puntos de vista crees que son beneficiosos? ¿Qué puntos de vista desearías utilizar más como guías en tu vida? ¿Qué cualidades deseas tener? ¿Qué cualidades admiras? ¿Qué cualidades aspiras? Ser una persona compasiva, ser una persona que sienta plenitud, que esté libre de sufrimiento, de estrés. ¿Qué cosas serían de provecho a lo largo de tu vida que lleven a ese fin de sufrir o de tener estrés o sufrimiento innecesario? Eh, que me gusta mucho esa pregunta. ¿Qué puntos de vista desearías utilizar más como guías en tu vida?
La próxima es, ¿tiendes a comportarte según puntos de vista en los que preferirías no apoyarte? Tiendes a comportarte según puntos de vista en los que preferirías no apoyarte. Por ejemplo, un punto de vista, una perspectiva que a lo mejor no sabemos que está ahí, es de, mi vida está llena de estrés. Y entonces, a pesar de que no haya ningún impulso de estrés exterior, como quiera, actuamos desde el estrés, porque ha sido un condicionamiento social y cultural sumamente fuerte. Entonces, darnos cuenta, oye, en este momento no es necesario tener estrés y entonces decir, lo voy a soltar. Y por lo menos ir entrenando, esto es una capacitación continua a las distintas partes del sentido del ser, la mente, etcétera, las emociones, decir, en este momento el estrés no es necesario, lo podemos soltar, vamos a descansar. Y por eso las pausas de meditación a lo largo del día son de gran ayuda, aunque sean breves, aunque sea 3 respiraciones, soltar y continuar. La próxima pregunta dice, detrás de muchos puntos de vista suele haber un deseo de que en última instancia te motiva a sostener tal opinión, creencia o postura. ¿Podrías reflexionar sobre cuáles son estos deseos que subyacen en el trasfondo? La voy a repetir. Detrás de muchos puntos de vista suele haber un deseo que en última instancia te motiva a sostener tal opinión, creencia o postura. ¿Podrías reflexionar sobre cuáles son estos deseos que subyacen en el trasfondo? ¿Son beneficiosos o no estos anhelos y deseos que motivan tus puntos de vista? ¿Son de beneficio o no? Y una buena forma de medirlo es, ¿estoy sufriendo o no con esta forma de pensar o estos deseos que están en el trasfondo? Gil Fronsdal sugiere que al considerar estas preguntas puede ser útil escribirlas en un diario o en una libreta y luego volver a leer y reconsiderar lo que escribiste. Así que les hago esta invitación a esta aventura de detectar desde qué puntos de vista estamos partiendo, desde qué puntos de vista parte tu vida. A lo mejor es una pregunta que nunca te habías hecho. ¿Desde dónde? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el patrón de pensamiento fundamental desde el cual estoy partiendo para vivir? Para ver la vida, de ahí nace entonces también las intenciones, la narrativa, las acciones, el modo de vida. ¿Desde dónde? ¿Cuál es el fundamento? Quizás descubramos que son formas de pensar o perspectivas que alguien más sembró ahí, que hay mucho condicionamiento, quizás familiar, religioso, cultural, social, mediático, todo eso. Y entonces desde ahí que estoy partiendo, ¿qué me hace sufrir? ¿Qué no necesito? ¿Y qué puedo cultivar? ¿Qué me interesa cultivar? Bondad, compasión, eh, una perspectiva de liberación. Así que les deseo que sea una gran aventura interior, que puedan detectar y decir, mira lo que no necesito y mira lo que sí puedo cultivar. Tengo es un sentido de autonomía, de empoderamiento del sentido del ser. Así que les deseo eh, una buena práctica y sobre todo de que sean libres de sufrir, que sea de beneficio para su práctica.